un disco gira horizontalmente. Bueno, acá debió haber colocado la figura. Con una velocidad angular constante, dice. Tiene una velocidad angular constante. Y dice, en su borde viene sujeto a un hilo. Acá. Ya está sujeto. Este que está dibujado con línea roja es un hilo. Y en el otro extremo del hilo, una esfera en masa igual a 2.500 gramos. Acá está la esfera. En el otro extremo. Está también sujeta. Y tiene una masa igual a 2.500 gramos. Dice. Bueno, lo he colocado para hacer una variación diferente, digamos, a ese tipo de unidades, ¿ya? Entonces, a ver, podemos aprovechar aquí de escribir sus datos. Entonces, la masa de la esfera, no hay una sola masa, es 2.500 gramos. Y obviamente esto será 2,5 kilogramos, ¿no? Eso en principio. El radio del disco, dice, mide 25 centímetros de este disco, ¿no? Entonces, vamos a dibujarnos para eso el radio de ese disco. Dice que mide 25 centímetros, ¿no? Entonces, ya. Esa línea azul. Le vamos a llamar radio 1, que vale 25 centímetros, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y entonces solo vamos a anotar como dato. Pues nuestro radio 1 del disco, en este caso, que ya lo he marcado, es 25 centímetros. En el sistema internacional, esto sería 0,25 metros, ¿no? Estamos bien, ¿no? Esa es su medida en el sistema internacional. Bueno, ahora tenemos lo siguiente. La longitud del hilo, dice, es de 60 centímetros. Entonces, longitud del hilo, 60, ¿dónde estamos? 60 centímetros, ¿no? Y eso en el sistema internacional es 0,6 metros. ¿Ya? Esos datos tenemos. Bueno, acá incluso podemos anotarle 0,6 metros. Esa es la longitud de ese hilo. Luego dice 60 centímetros, dice, calcule la fuerza centípeta ejercida a la masa, ¿no? A la masa de la esfera. Entonces, lo que hay que calcular es la fuerza centípeta. Es diferente a la masa, ¿no? Ahí está, de la esfera. Y la velocidad angular, obviamente, no especifica, pero la velocidad angular puede variar, ¿no? Entonces, acá en la esfera, ¿ya? Ahora, fíjense, nosotros queremos calcular la fuerza centípeta a la masa de la esfera, es decir, en este punto. Ahora, para nosotros poder detectar la fuerza centípeta, tendremos que dibujar las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales de esta masa. Entonces, para mayor precisión, entonces piense, vamos a dibujar el centro de la circunferencia, que es base de esta parte, ¿no? Entonces, más o menos, aproximadamente debe ser acá. Ese es el centro, ¿ya? Y entonces el radio, desde frente a esta masa, sería ¿no? Ese sería nuestro radio, ¿no? Y a este radio le vamos a llamar radio 2, ¿ya? El radio 2, entonces, de frente a la circunferencia, en su movimiento de esta esfera que ha creado, ¿no? El movimiento de esta esfera ha creado una circunferencia, está creando eso. Bueno, por si acaso el movimiento puede estar, digamos, en ese sentido, ¿no? Está girando, y entonces ha creado una circunferencia con un respectivo radio, ¿no? Radio 2. Y entonces tenemos ese radio 2, ¿no? Y el eje radial sería en ese sentido. Dibujamos nuestros ejes cartesianos, como indica la teoría. En
en la masa en cuestión, ¿no? Entonces, más o menos será así, ¿no? En esa masa. Y entonces vamos a dibujar las fuerzas que intervienen ahí. Las fuerzas que intervienen ahí son las siguientes. Acá, a ver, ¿qué detectamos primero? Primero vamos a detectar las fuerzas que intervienen en esta parte. Entonces, una de esas fuerzas primero es el peso, ¿no? Que vamos a dibujarnos el peso. Acá, de esta pequeña esfera, entonces ahí está su peso. El peso de la esfera, ¿no? ¿Cómo es el único peso? Otra fuerza que interviene en esta esfera, ¿cuál sería, joven? La tensión. La tensión, ¿no? Entonces, de todas maneras, este es un disco sólido que está girando y esto está haciendo girar. Y como esta es una cuerda, pues interviene la tensión, ¿no? Gracias. Entonces, acá la vamos a dibujar. Entonces, esta es la tensión. A ver, para una mejor gráfica, hasta ahí lo veo. Entonces, ya hemos dibujado qué fuerza interviene, ¿no? Obviamente su peso y la tensión, y no hay más, ¿no es cierto? No hay más una situación que nos permita ver otra fuerza que interviene. Entonces, las fuerzas tangenciales ahora simplemente van a ser la descomposición de esta fuerza que está en T, porque las tangenciales tienen que ir, digamos, si quieren, en forma paralela, digamos, qué sé yo, tangentes a ese punto de la esfera que determina esa circunferencia, ¿no? Entonces dibujamos esa descomposición. Esa descomposición será en el siguiente sentido. Un momento, por favor. Lo dibujamos. Entonces acá será el T sub Y en el eje de las Y's y acá será el T sub X, ¿no? Ahora, en la figura, obviamente, como está ya, nos han dado el problema, este valor vale 60 grados, ¿no? 60 grados. Ya, seguramente de alguna forma nos va a servir. Eso lo vamos a ampliar. Entonces, una vez hecho eso, entonces, ¿qué análisis más tendré que hacer en esta parte? Bueno, ya podríamos escribir las relaciones que corresponden para la fuerza centrípeta, ¿no? Las fuerzas que actúan en el eje radial, que es este, el eje radial es toda esa parte, ¿no? Toda esa parte, que están sobre ese radio, de esa circunferencia, todas las fuerzas van a determinar la fuerza centrípeta. Es decir, aquí la fuerza centrípeta va a ser igual a todas las fuerzas, pero la única fuerza que se observa es TX, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, eso por definición. Y luego también, por definición, actuando, digamos, el peso de la esfera en esa parte, entonces diríamos así, ¿no? Digamos como que pensando, digamos, siempre en nuestro tratamiento que esto es positivo o negativo, entonces diríamos T sub Y menos el peso es igual a 0, ¿no? Entonces, esas dos relaciones tendríamos, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más podemos observar ahí? Me van a ayudar por favor. Entonces, ¿qué más? A ver, hagamos un desarrollo de esto. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a T sub X, pero T sub X, ahora vamos a hacer la descomposición. Bueno, incluso podemos manejar acá, por alternos internos, esto es 60 y esto es 30, ¿no? Esto es 30 grados. Cualquiera de ambos, ¿no? Cualquiera. Voy a manejar de 30 grados, ¿ya? Entonces, TX va a ser, bueno, acá estoy, T, por, como es su adyacente, coseno, ¿ya? Coseno de 30 grados, ¿vamos? Y de esta la despejamos, ¿no? De esta voy a despejar el peso, ¿ya? Peso es igual a, bueno, acá mejor así. De acá, el peso es igual a T sub Y, obviamente, ¿no? Y entonces acá voy a copiar peso es igual a T sub Y, pero eso es T, para T sub Y, como este es su opuesto, entonces va a ser T por el seno de 30 grados, ahí está, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué más? Bueno, acá podemos hacer un reemplazo, ¿no? A ver, ¿a qué es igual la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta
perdón, la fuerza centípeta obviamente es masa por aceleración centípeta, ¿no? Pero la aceleración centípeta es velocidad lineal al cuadrado dividido el radio, o también que hemos dicho lo siguiente, ¿no? ¿Cuál era? En términos, como me pide velocidad angular, puedo escribir en términos de eso. Es velocidad angular al cuadrado por el radio. Claro, pero este radio es general, ¿no? Allá tenemos dos radios, un radio 1 y un radio 2. Como estamos en la esfera, tendremos que calcular el radio 2, obviamente, ¿no? Pues aquí tendrá que actuar el radio 2. Entonces, para la aceleración centípeta tenemos dos casos, ¿ya? Como no tenemos una velocidad lineal, entonces esta no nos sirve, ¿no? Entonces, allá, digamos, habla de una velocidad angular. Pues esta sería conveniente, pero tendríamos que hallar el radio 2, ¿no? Entonces, esto será, fuerza centípeta es masa pues, por aceleración centípeta. Este es T, y esto es coseno de 30 grados. Estoy en esta parte, ya estoy haciendo simultáneamente. El peso es masa por la gravedad, y esto es T por el seno de 30 grados. Bueno, acá lo que se ha usado es que acá se ha usado que la fuerza centípeta es igual a masa por aceleración centípeta, ¿no? Eso se ha usado por si acaso, y es reemplazado, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, acá esta parece muy, no obvio, pero a ver, lo vamos a dividir este con este, ¿ya? Eso en términos de propiedades de álgebra. Entonces va a ser mg dividido mac, ¿no? Centípeta. Y t seno de 30 grados dividido t coseno de 30 grados. Entonces de ahí tengo lo siguiente. Este t con este t se anula, y entonces me quedaría seno de 30 sobre coseno de 30, tangente de 30, ¿no? Y eso va a ser igual. Masa con masa, entonces esto va a ser gravedad sobre aceleración centípeta, ¿no? Eso queda, ¿ya? Y entonces, la tangente de 30 grados va a ser igual. La gravedad es 9,8, y la aceleración centípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio 2. El radio 2 refiriéndose a esta circunferencia que ha creado, ¿no? Ya, ahora, pero el radio 2 tenemos problemas. El radio 2, ¿cómo calcularíamos? Tenemos el radio 1 que vale 25 centímetros, pero no tenemos el radio 2. A ver ahí, ¿cuál sería la forma de obtener el radio 2? El radio 2, por si acaso, va desde acá. Obviamente no estoy haciendo una exageración, ese es el radio 2. Entonces, para el radio 2, haciendo una comparación, hasta aquí valdría 25, entonces nos faltaría calcular este pedacito, ¿no? Ya, ese pedacito le podemos llamar, digamos, B. Entonces podemos calcular B, ¿no? Entonces, acá vamos a hacerlo, ¿ya? Para B, en la gráfica. Bueno, acá nos hemos quedado en la aceleración centípeta, ¿no? Entonces, acá será velocidad angular al cuadrado por el radio 2. Entonces, ahora aquí vamos a hallar B. Una vez que hallemos B, vamos a hallar L2, ¿no? Vamos a hallar L2 y aquí vamos a poder reemplazar. Entonces, de acá hagamos un despeje. Entonces, este va a ser, este pasa a multiplicar. Entonces, 9,8 quedaría. Esta tangente dividiría. Y este L2 se quedaría, ¿no? Entonces, ahora vamos a reemplazar L2. Entonces, este va a ser igual, el omega igual a la raíz cuadrada, ¿no? Ahora, arriba va a ser 9,8. Abajo tangente de 30 por L2. Pero L2 no tenemos, ¿no? Ahí, por ejemplo, L2 sería igual a L1, porque hasta aquí sería L1, ¿no? Más B sería L2. Entonces, para que yo pueda hallar L2, antes voy a hallar B.
Entonces, para B, como este es B y tengo este dato, que es la longitud de la cuerda, entonces cualquiera, ¿no? En realidad puedo aplicar. Entonces puedo, digamos, a ver, el seno de 30 es un medio, ¿no? Entonces el seno de 30 grados, sí, un medio es igual, seno de 30 grados va a ser, bueno, no conviene, ¿no? Coseno de 30 grados va a tener que ser, porque necesito calcular menos. Coseno va a ser. Coseno de 30 grados, ¿ya? Es cateto adyacente, que sería B, sobre la hipotenusa, que sería 0,6. Y entonces B va a ser igual. Entonces esto, B va a ser igual a 0,6 por el coseno de 30 grados. Entonces B es igual. 0.52 me ha salido, Inge. Ahí está, ya ese es el valor de B. Pero, por la gráfica, L2 es igual a L1 más B, ¿no? Lo que les decía, ¿no? L1 más B nos va a dar L2. Entonces, L2, que yo necesito, es L1. Pero el radio L1 que hemos escrito aquí es 0,25. Más B, pero es 0,52. Entonces, L2 vale, ¿cuánto suma esto? 0,77, ¿no? Eso vale L2. En nuestra formulita, este L2, entonces vale 0,77. Entonces, aquí dirá por 0,77. Tangente de 30 grados por 0,77. Ya, mientras van sacando ese valor, vamos a ahora sacar la fuerza centrípeta, ¿ya? La fuerza centrípeta dice que es, bueno, allá la tensión T no tengo, ¿no? La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Ah, bueno, acá vamos a poder hallar la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Ya. Entonces, bueno, acá colocaremos por si acaso, además, la fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Pues nuestra fuerza centrípeta va a ser igual a masa, pero la masa vale 2,5, ¿no? 2,5 por, ahora aquí la velocidad angular al cuadrado, ahorita vamos a colocar, vamos a sacar. Ya, ahí lo vamos a colocar. Y, bueno, estoy utilizando esta ya, para no copiar nuevamente, esta es por L2, pero L2 vale 0,77, ¿no? Ya han sacado la velocidad angular. 4.69, ingeniero. Ya, gracias. Esto con raíz todo, ¿no ve? 4,69 dijiste, ¿no? Entonces, esto es radianes por segundo, ¿no? Radianes por segundo. Ya, esta es por si acaso una respuesta ya, ¿no? Enseñaremos en ese cuadro. Esta es una respuesta, ¿no? La velocidad angular que nos han solicitado. Ahora, la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por su radio. Pero como se trata de esta circunferencia, entonces tenemos que calcular este radio 2, como ya especificamos. Entonces, aquí, incluso aquí se puede completar para sus apuntes, esto es masa por aceleración centrípeta, pero eso es velocidad angular al cuadrado por el radio 2. Entonces, reemplazo masa 2,5 y la velocidad angular que vale 4,69 y eso está elevado al cuadrado por el radio 2 que vale 0,77. Entonces, la fuerza centrípeta nos va a ser igual. 8.83, ingeniero. 8,83 newtons, ¿no? No es una fuerza en newtons seguido. Entonces, esta sería nuestra respuesta a la fuerza centrípeta. Esos dos datos nos han solicitado, ¿no? La fuerza centrípeta y la velocidad angular. Ahí la tenemos, ¿ya? Ya, a ver, veamos estos problemas sencillitos para más que todo pasar, digamos, la parte ya, fíjense, dice aquí en este ejemplo, dice, se tiene una esfera de 60 kilogramos
Dice, no tiene fricción con la superficie. Entonces dice, ¿qué fuerza debe emplear el trabajador para que haya equilibrio? Dice, ¿no? Entonces, lo primero, como ustedes ya saben, tenemos que dibujar siempre las fuerzas que intervienen referente a este cuerpo en esa superficie, ¿no? Entonces, el punto de apoyo que tiene esta esfera con el plano inclinado en este caso, es esto más o menos. Entonces vamos a dibujar nosotros la fuerza desde acción normal que empuja a la esfera, ¿no? Por el peso que tiene sobre esta superficie plana. Y otra fuerza que está interviniendo también es el peso propio de la esfera, ¿no? Que en este caso siempre va directo al centro de la Tierra, ¿no? Como hemos mencionado. Entonces, este es nuestro peso, ¿no? Es el peso. Y esta sería nuestra normal. Entonces, luego dice, ¿qué fuerza debería emplear el trabajador? Obviamente, que él al sostener una cuerda, aquí se está generando una tensión, porque si hacemos el corte respectivo, entonces aquí se genera una fuerza de tensión que está manifestando en este caso el trabajador, ¿no es cierto? Entonces esto le llamamos una tensión T, digamos, ¿no? Perdón, le llamaremos una fuerza, ¿no? Que está empleando el trabajador. Una fuerza F, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, la particularidad de algunos problemas, como en este caso bastante simple, es que no nos están diciendo sobre la figura, sobre el ángulo que forma la fuerza F con el peso. Pero vamos a asumir en nuestro caso, digamos, en ese sentido, así tal como hemos copiado el problema, que forma 90 grados, ¿ya? Entonces aquí también podemos distinguir que este ángulo se explica entre las fuerzas, la normal, que es la que reacciona, junto con el peso. Es decir, que esto sería para nosotros 25 grados, ¿no es cierto? Tratándose, fíjense, de que aquí se va a formar 90 grados, entonces su solución no va a ser nada complicada, ¿no? Entonces, solución, entonces vamos a copiar su datito, que sería nuestra masa, que vale 60 kilogramos. Y obviamente que es el peso que está interviniendo acá, es masa por gravedad. Y ese peso es 60 por 9,8, ¿no? Entonces, y ese peso en nuestro caso va a ser 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 58, 588 newton, ¿no? Como se puede apreciar, ¿ya? Entonces, eso tenemos por una parte el peso. Entonces, ahora, como acá forma 90 grados en esta esfera, entonces su construcción va a ser, digamos, del carácter más, digamos, en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para eso? ¿Observen? Vamos a trasladar nosotros estos vectores haciendo coincidir, como alguna vez hemos manifestado, punta con cola, ¿no? Entonces, obviamente, sin saber, digamos, la intensidad, digamos, de estos vectores, lo que vamos a hacer una gráfica ideal nomás, ¿no es cierto? No vamos a hacer una gráfica exacta, por decir, ¿no? Entonces vamos a graficar. Fíjense, este ya está, por ejemplo, unido con su cola, entonces podemos dibujar de la siguiente manera. Entonces, aquí, por ejemplo, estará nuestro peso, ¿no? Y luego, fíjense, como este forma 90 grados, bueno, este es el peso, ¿no? Entonces, este peso, que es 588 newtons, entonces forma un ángulo de 90 grados con la fuerza F. Pero la fuerza F empieza en este sentido, ¿no? Entonces, nuestro dibujo tendría que ser en ese marco, ¿no? Ahí va a estar nuestro, ¿no? Trasladándonos la normal, haciendo coincidir punta con cola, a algo aproximado será así, ¿no? Entonces, esta es nuestra normal que estamos analizando, y esta sería nuestra fuerza, ¿no? Esta sería nuestra fuerza F que vamos a emplear, y el 25 grados se repetiría ahí, ¿no? En ese ángulo.
Entonces me dice, ¿qué fuerza debería de emplear el trabajador? Dice, ¿no? Y obviamente, como ustedes verán, la fuerza F junto con el peso, este es el peso, forman un ángulo de 90 grados, obviamente, ¿no? Entonces, en este triángulo, como yo necesito calcular la fuerza F, puedo emplear las relaciones trigonométricas, ¿no? Fíjense, así. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Que en este caso podemos emplear la tangente, ¿no? Como se puede observar, la tangente de 25 grados. Entonces va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso es 588 newtons, ¿no? Entonces de ahí tendríamos que nuestra fuerza F es 588 por la tangente de 25 grados. Obviamente, ¿no? Y de aquí que nuestra fuerza entonces va a ser igual. Acá yo ya he calculado ese dato. Entonces me da, redondeando, 274. Como ustedes pueden observar, entonces este ejercicio es bastante sencillo, ¿no? De resolver. Vamos a ver aquel caso. Dice, una esfera de 20 kilogramos de masa, refiriéndose a esta, bien apoyado, dice, en planos lisos, como muestra la figura. Entonces estos son planos lisos, no tienen fuerza de fricción, no tiene fricción. Y aquí se manifiestan estos ángulos de inclinación en esos planos inclinados, ¿no? Y dice calcular las fuerzas de reacción normal. En otras palabras, lo que me está pidiendo es calcule la normal, ¿no? Entonces vamos a dibujar las normales. Fíjense, el punto de apoyo simple es este. Y el punto de apoyo es este, en este caso, para el caso que se está apoyando a este lado, ¿no? Vamos a asumir más o menos que el centro debe estar por acá, ¿no? Y entonces la fuerza normal que actúa para esta superficie va a ser esta, ¿no? Vamos a dibujar así. Así, ¿no es cierto? Entonces esta sería mi normal 1. Nosotros normalmente hemos dibujado hacia allá arriba, ¿no? Pero en este caso, para el caso de las esferas, nos conviene dibujar ahí. Y para el caso de este otro plano, entonces la fuerza normal. Entonces esta es la normal 2, digamos. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es la normal 1 y la normal 2. Además tenemos lo siguiente, ¿no? Que vamos a graficar el peso de la masa y el peso de esta esfera, siempre, como dijimos, apunta hacia abajo, ¿no? Entonces este es el peso, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que calcular en este caso son la normal 1 y la normal 2, que son las fuerzas de reacción, ¿no? Entonces anotamos nuestros datitos. Bueno, a ver cómo vamos a hacer ahora esto. Vamos a hacer algo parecido a esto, pero no va a ser en este caso ya un triángulo de 90, un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde forme 90 grados, entonces va a ser diferente. Aquí también les voy a pasar lo siguiente. Fíjense que este 25 grados es el ángulo formado por el peso y la normal, que corresponden a este punto, ¿no? En todo caso, esto será 25 grados. Y para este lo propio, ¿no? Este será 40 grados, ¿ya? Entonces, anotamos nuestros datitos, solución. Entonces tenemos una esfera de masa igual a 20 kilogramos. Entonces, el peso será masa por gravedad. Y nuestro peso calculado será 20 por la gravedad, que es 9,8, ¿no? Entonces nuestro peso entonces será así. 2 por 8 es 16. 18, 19, ¿no? 19 newtons es el peso de la esfera, ¿no? De la esfera, ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es un traslado, como aquí son fuerzas concurrentes en un punto, como en este caso lo propio. Entonces para las fuerzas concurrentes aplicamos el teorema de Lamy, o si no, en este caso como en triángulos rectángulos, ¿no? Observamos, fíjense, hacemos un traslado y va a actuar de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer el traslado, a ver. Entonces, como concurren en un punto, las vamos a graficar, fíjense, la normal N2, ¿no? Más o menos, digamos, siendo una gráfica
Entonces, más o menos será así, ¿no? Siendo una paralela, digamos, ¿no? Ya, entonces esta es nuestra normal 2, ¿no? Y luego vamos a graficar la normal 1, ¿no? Como tienen coincidencia en un punto, entonces más o menos será así. Entonces esta es nuestra normal 1, ¿ya? Y el peso, obviamente, que es una vertical, que será de la siguiente manera. Entonces, nuestro peso es 196 newtons, ¿no? 196 newtons, ¿ya? Entonces, ahora, para aplicar el teorema de Lamy, vamos a detectar los ángulos en juego. Fíjense, ¿cómo podíamos replicar, a ver, el ángulo entre la normal 1 y el peso? Este es el peso que forma un ángulo de 40 grados con la normal 1. ¿Dónde se replica eso? Normal 1, dice, ¿no? Entonces acá, fíjense, voy a formar una paralela, que es la normal 1 acá, ¿no? Entonces acá sería 40 grados. En nuestro caso, acá estaría la normal 1 y el peso estaría acá, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a extender el peso. Ahí, ¿no? Entonces, si se puede observar, es la normal 1 con el peso, porque digamos, este peso lo he traído aquí arriba, digamos, ¿no? Lo he trasladado y entonces esto sería para nosotros 40 grados, ¿no? Para tener una certeza de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, en el caso de los 25 grados, este 25 grados forma la normal 2 con el peso. Entonces, esta es la normal 2. Pues nuevamente, fíjense, la normal 2 y el peso trasladado, entonces esto sería 25 grados, ¿no es cierto? Bueno, en este caso vamos a hacer aquí una visualización de esta situación en forma geométrica. Entonces trazamos como en el eje cartesiano, ¿no? Entonces fíjense, tratándose de que este ahora forma 90 grados siendo 25 esto, entonces obviamente esto va a ser 65 grados, ¿no? 65 más 25 harían los 90 grados. Y claro, obviamente en este caso este será 50 grados. Pero más aún, lo que yo necesito son los ángulos de esa figura para aplicar el teorema de Lamy. Entonces, en todo caso, este es un ángulo de 90 grados, vamos a ser explícitos. Y este de acá es 90 grados, ¿no? ¿Ya? Entonces, queremos hallar la normal 1 y la normal N2. Dice calcular las fuerzas de reacción, entonces calcular N1 y tenemos que calcular la normal 2, ¿no es cierto? Entonces, el teorema de Lamy dice que la fuerza aplicada en este caso en un punto de concurrencia va a ser igual, dice, esa normal sobre el seno de su ángulo opuesto va a ser igual a la otra fuerza sobre el seno de su ángulo opuesto y a la otra fuerza sobre el seno de su ángulo opuesto. Entonces, nosotros vamos a pensar primero en N1, ¿ya? Entonces diremos N1 dividido el seno de su ángulo opuesto. Pero el seno de su ángulo opuesto de N1 va a ser 90 más 65, que en este caso sería 155, ¿no? Y eso va a ser igual a cualquiera de los lados, pero por su ángulo opuesto. Nos conviene el 196. 196 newton, que es el peso, va a ser 196, es al seno de su ángulo opuesto. En este caso, 65 grados, ¿no? Y aquí que N1, entonces va a ser igual a 196 por seno de 155 dividido seno de 65, ¿no es cierto? Entonces de acá sacamos N1, que ya saqué un dato aproximado. Este más o menos es 91 newtons. Entonces esta sería una de las soluciones, ¿no? En el caso de la fuerza de reacción, que es la normal 2, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Diríamos N2 es A
Su ángulo opuesto sería 90 más 50, que es 140. Al seno de 140 grados igual a 196 sobre su seno de ángulo opuesto. 196 dividido seno de 65 grados, como hemos visto en el anterior, ¿no? Luego de aquí hacemos obviamente lo mismo. Entonces la reacción normal va a ser entonces 196 por el seno de 140 dividido, seno de 65 grados. Entonces N2 será igual. Entonces también ya calculé el N2. Para nosotros vale 139 newtons. Y obviamente hay que hacer ese cálculo, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Bueno, este tipo de ejercicios, como han podido observar, son, digamos, de carácter conceptual, ¿no?